Lo decíamos en el sumario, 2 y 3 de octubre se celebra en Escenario Santander la que es ya la cuarta edición, creo, de CEMIT, que es un encuentro que ha ido ganando poderío, músculo, y del que nos va a hablar el responsable de Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial de CEO CEPIME en Cantabria, Jorge Mullo. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha ido creciendo la criatura, no? Sí. Hay veces que te quedas asombrado de cómo evolucionan este tipo de proyectos y de cómo ya en esta cuarta edición de CEMIT somos un referente a nivel regional y queremos serlo a nivel nacional. Y ese es uno de los objetivos de este CEMIT 2025. Porque el planteamiento inicial de la propuesta, ¿cómo surge, para atender qué necesidad y cómo se ha ido acoplando y amoldando a las necesidades que hemos ido descubriendo o reconociendo e identificando que tenemos hoy en día, ya no solo en el sector tecnológico, que era quizás el objetivo principal y primario, sino que ha ido desarrollando también propuestas para otros muchos ámbitos que necesitan también de las prestaciones que ofrece la tecnología para mejorar? Uh-huh. Sí, CEMIT crece y nace con el objetivo de ser un punto de encuentro entre empresas TIC de la región. Ese fue el primero de los objetivos cuando se hizo la primera edición de CEMIT. Un lugar en el cual encontrarse, intercambiar diferentes proyectos, diferentes tecnologías y sobre todo que las empresas tecnológicas de Cantabria tuviesen un punto de unión y de reunión. A lo largo de estos 4 años lo que hemos visto ha sido una evolución del sector de digitalización de la región, y también hemos querido que ese sector de digitalización se expanda a otros sectores que tradicionalmente no ven la digitalización y la innovación como un punto de referencia. Es decir, siempre es más sencillo que las empresas que se dedican a digitalizar y a innovar reflexionen y evolucionen productos y servicios en torno a la innovación y la digitalización, y es más complicado que empresas cuyo core de negocio, cuyo núcleo de negocio no es la innovación y la digitalización, planteen retos en estas áreas. Y eso es lo que hemos querido hacer con las sucesivas ediciones de CEMIT, que la innovación y la digitalización sea permeable a otros sectores, a otras empresas, a otras áreas de negocio, como pueden ser los autónomos, o incluso en esta edición lo que queremos es también atraer a los estudiantes de último grado, de universidad, para que también contemplen la innovación y la digitalización como una salida profesional que ya lo es. Que ya tienen en el horizonte más cercano, claro. Exacto, eso es. Y lo experimenten y compartan con nosotros también sus puntos de vista. ¿Cómo de participativos son los jóvenes universitarios? ¿Qué difícil estáis encontrando o qué facilidad estáis encontrando por el camino precisamente para lograr ese reto? Bueno, estamos viendo que por parte de las universidades con las que hemos contactado a nivel regional no hay ninguna pega, son muy participativas, y de hecho también estamos viendo que hay una gran acogida de esta cuarta edición de CEMIT en el ámbito académico. Es decir, nos hemos llevado una grata sorpresa y estamos viendo que vamos a tener una amplia participación de alumnos que están en sus últimos años de grado y que yo creo que ya contemplan como salida profesional la innovación y la digitalización o algún sector que sea correlacionado con estas dos áreas. Bueno, para hacernos una idea de la dimensión que ha ido adquiriendo CEMIT, estamos hablando de que por lo general la media de inscripciones ronda las 500. Sí. Camino ya, supongo, de superarlas y buscar un nuevo escenario de crecimiento, ¿no? Exacto, sí. Este año creemos que vamos a superar los 500 inscritos. Y yo creo que nos hace el evento tecnológico y de innovación de referencia de Cantabria. No hay ningún evento en Cantabria que convoque a tanta gente, sobre todo también que convoque a tantas empresas. Es decir, que hay muchos empresarios del sector de innovación y digitalización que ya son fijos en CEMIT, pero este año vamos a ver nuevas empresas y nuevos empresarios que van a venir a CEMIT también por la diversidad de los ponentes, porque traemos ponentes de referencia, ponentes a nivel nacional. Traemos a Eslovenia como país invitado, que es un país de referencia en el ámbito de la digitalización y de la innovación. El año pasado ya también estuvimos... No te me adelantes, que ya me estás avanzando demasiado. Vamos paso a paso, para no perdernos, que a esta hora de la mañana hay que ir poco a poco cogiendo el ritmo.
Escenario Santander es vuestra sede desde el principio. Sí. Quizás pueda encajar precisamente en el modelo y en la fórmula que proponéis, porque podríamos haber elegido, supongo, cualquier otro escenario de los que dispone la ciudad, ¿no? El Palacio de Exposiciones y Congresos, sin ir más lejos, que podríamos pensar que pudiese encajar en algo de lo que más o menos podemos tener una idea. Sí. Pero quizás el Escenario Santander nos ofrece algo más moldeable precisamente porque la fórmula pasa por diferentes formatos. Sí. Entonces eso quizás sea un poco el motivo de ese criterio, o el criterio que habéis adoptado para la elección de ese escenario. Sí, es correcto lo que dices. O sea, cuando nos planteamos hacer CEMIT, desde COE, CEPIME Cantabria, lo que queremos es hacer un punto de reunión diferente. No queremos hacer un evento o una feria al uso, donde la gente únicamente esté sentada, haya un ponente, reciba la información, no interactúe entre el público, no podamos dar una posibilidad de trabajar en grupo, en equipo, de compartir una cerveza o un rato de ocio, aparte de entender lo que nos cuentan en esa feria, en ese CEMIT en concreto, entender también lo que otros opinan e intercambiar puntos de vista. El Escenario Santander nos ofrece eso, nos ofrece un punto de interacción amable, adecuado, además lo condicionamos perfectamente para que tanto los colores como la visión, como la posibilidad de tomar algo entre las pausas de las diferentes ponencias abra mucho más el trabajo en red y el trabajo colaborativo, y ese es el objetivo, precisamente, hacerlo en un lugar diferente al que harías cualquier tipo de feria o evento de estas características. A mí me encanta la fórmula esta del desayuno de trabajo. Lo digo porque estamos aquí en el primer café, sí. que quiero decir, compartimos más o menos la misma impresión, ¿no? La misma idea. Sí. Y el concepto, me encanta cómo tiramos de términos que proceden de otras latitudes y de otros idiomas para adaptarlo a lo nuestro, ¿cómo podríamos traducirlo? Fun and Tech. Sí, exacto. Es un poco diversión en tecnología, es lo que queremos con CEMIT. Queremos que la gente acuda a CEMIT, entienda CEMIT y aprenda de CEMIT, pero también disfrute de CEMIT. Y eso ese es el objetivo del Fun and Tech. Eso es la... Quizás también para derribar barreras y claro. esos, digamos, esa impresión que a veces tienen o tenemos desde fuera de algunos empresarios que tienen dudas sobre dar el paso y acercarse a asuntos que les podrían beneficiar sin duda, ¿no? Desde su punto de vista estratégico en la línea de negocio de cara al futuro. Correcto, sí, porque en CEMIT... Reticencias que hay que acabar de pulir, ¿no? Claro, sí. Precisamente CEMIT lo que contribuye es a eso, a que puedas interactuar humanamente en un ámbito digital que parece que es un poco un contrapeso a lo que estamos acostumbrados. Detrás de lo digital y de lo innovador hay personas, y entonces CEMIT lo que intenta es conectar a esas personas para que una empresa que a lo mejor está iniciando sus pasos en el ámbito de la digitalización conozca a proveedores de soluciones, a empresas que ya están desarrollando o que ya han iniciado ese camino por ellos y que ya pueden aprender de ellos, no tienen que partir de cero, de proyectos de cero. Entonces, esa interacción, esa cooperación y esa colaboración entre personas es uno de los puntos que siempre destacan como más positivos cuando hacemos la revisión y las encuestas de los diferentes CEMIT que hemos hecho. Bueno, supongo que de citas como esta salen fichajes de profesionales de alto nivel que se trasladan de unas empresas a otras, sinergias de proyectos estratégicos que quizás uno no se atreve a dar el paso para ponerlos en marcha, pero a través de fórmulas como esta encuentra socios y colaboradores estratégicos que le permiten llegar a áreas que quizás eran impensables antes, ¿no? Sí. Todo esto supongo que es el ecosistema en el que se pretende desenvolver CEMIT. Hay otra cuestión que sí, yo creo bastante relevante, porque seguramente si a la gente le menciona Silicon Valley, pues prácticamente todo el mundo lo conoce. Pero Cantabria Green Valley Tech, ¿esto qué es? Pues Cantabria Green Valley Tech es una marca territorio que... Marca territorio. Eso es, sí. Es un concepto, no es tan diferente a lo que puede ser Cantabria Infinita para el turismo. Es la forma en la que queremos que se identifique a nuestra región, a Cantabria, y en concreto al sector TIC, al sector de la digitalización y la innovación de Cantabria a nivel nacional e internacional. Entonces, lo importante, o una de las cosas más importantes para esa identificación es crear una marca. Y nosotros hemos creado Green Valley Cantabrian Tech, en concreto con la colaboración del Gobierno de Cantabria y con las dos asociaciones más representativas del sector, como son Tera y Ascentic. Entre los cuatro, entre COE, Tera, Ascentic y el Gobierno de Cantabria,
Ya pusimos en marcha este año la presentación oficial de Green Valley Cantabria Tech, y digamos que CEMIT es el punto de encuentro de Green Valley Cantabria Tech este año, 2025. Entonces queremos dar a conocer aún más Green Valley Cantabria Tech, anunciar alguna de las acciones que vamos a desarrollar a lo largo del próximo año de 2026, porque queremos hacer ya de Green Valley Cantabria Tech más que una marca. Algo que nos puedas adelantar así. Sí, bueno, vamos a salir bastante al extranjero y vamos a intentar promocionar Cantabria en las ferias internacionales de referencia del sector de la digitalización y de Por la países industria. no, pero por continentes, ¿dónde tenemos, digamos, un nicho de ampliación y proyección futura más o menos cercana? Bueno, nuestro ecosistema natural es Europa. Entonces hay muchas posibilidades todavía de desarrollar proyectos de colaboración con empresas europeas. Y yo creo que ese es el punto de referencia que deberíamos tener. Además, los proyectos de innovación y digitalización en la Unión Europea están muy bien financiados, aunque son muy competitivos, pero yo creo que el objetivo de las empresas de Cantabria es seguir creciendo a nivel regional, a nivel nacional y luego a nivel europeo. Aunque sí que hay muchas empresas de Cantabria que ya han dado el salto a otros continentes. Bueno, hemos visto estos días al consejero de Economía precisamente presentar las cifras de ejecución de los presupuestos europeos que han ido llegando y para lo visto estamos bastante satisfechos, o al menos eso es lo que ha dicho el Ejecutivo. Supongo que encima de CEMIT sobrevolará también el proyecto Altamira, ¿no? Que es un proyecto sobre el que supongo hay puestas muchas esperanzas de cara al futuro en Cantabria. Sí, el proyecto Altamira siempre es una buena noticia porque los proyectos con ese tamaño y con esas características siempre son buenos para la región como inversión. Y generación de empleo, sin duda. Eso es, y seguramente también será uno de los puntos de los que se hablará en este CEMIT 2025, como esos centros de datos y como esa nueva economía que está surgiendo, sobre todo de la gestión del dato y de la IA, de la inteligencia artificial, contribuye a economías y a sostenibilidad de los territorios. Bueno, ahora has mencionado lo de la sostenibilidad de los territorios. Estamos con un recurso básico como es el agua. Estamos escuchando muchas declaraciones de unos lados y de otros sobre cuánto consume la IA. Todos estos chats de los que el usuario de a pie prácticamente se ha hecho consumidor recurrente. ¿Cuánto consumimos precisamente de recurso básico para que esto funcione y se almacene toda esa información? ¿Es mucho, es poco, es sosteniblemente óptimo o es mejorable? Bueno, yo creo que, como pasa con todas las tecnologías, y la IA es una tecnología más, vamos a tener un camino de mejora y de perfeccionamiento de la propia tecnología sobre la que se sustenta la inteligencia artificial. Es verdad que cualquier tecnología consume recursos porque necesita una puesta en marcha, pero yo creo y soy optimista y creo que las tecnologías de la información y la comunicación y de la digitalización van a ir evolucionando a medida que también va evolucionando el avance científico. Es decir, que estoy convencido que la IA va a evolucionar a un menor gasto y a una eficiencia de los recursos porque los científicos van a poder aportar mejoras tanto en materiales como en consumo, como en utilización de los ordenadores que pesan menos que el papel. Exacto. Hay móviles que ya prácticamente parecen una mirilla. Exacto. Entonces, yo creo que sí, que la cultura científica y sobre todo la ciencia, que siempre hablamos de ella y que yo soy un firme defensor de la inversión en ciencia, yo creo que la ciencia va a dar caminos para que esas sostenibilidades sean aún más, tengan aún más peso y puedan desarrollarse actividades, pues en este caso de digitalización avanzada, con un mejor aprovechamiento de los recursos. Y luego está el tándem o el binomio que parece contradictorio, pero creo que es la base de todo futuro, ¿no? Que es el consumo responsable. Correcto. A partir de ahí ya podemos empezar a hablar. Mencionabas antes el tema de Eslovenia, que es el país invitado. Se abrió esa puerta en la anterior edición con Irlanda. ¿Qué les asemeja a Irlanda y Eslovenia para ser los dos primeros presentes o dos países que han sido representados o van a estar representados en el caso de Eslovenia en una cita como esta CEMIT? ¿Qué hay de sinergia con Cantabria? ¿Qué podemos ganar a través de su participación y de su interacción formativa con nosotros? Y sobre todo, si
como países, deberíamos centrarnos quizás en alguna zona en concreto. Lo digo porque Cantabria no deja de ser un territorio regional dentro de un país. ¿Hay zonas concretas dentro de territorios como Irlanda o Eslovenia que también puedan ofrecer una similitud con Cantabria como potencial? Sí, la idea de invitar a un país es principalmente fijarnos en las buenas prácticas y en los caminos que ya han emprendido esos países, para que nosotros podamos aprender de esos caminos y no tengamos que reinventar la rueda, como se suele decir. El objetivo de invitar a Irlanda como primer país invitado en la edición anterior fue saber cuáles eran los principales pilares de la economía digital. Irlanda es un país que ha evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo con inversión extranjera. Sí, porque a veces pensamos que simplemente son sede europea de algunas multinacionales, ¿no? Pero supongo que eso entraña mucho más. Correcto, sí, y además es un país pues angloparlante que tiene unas ventajas y sobre todo también unas uniones todavía históricas con Estados Unidos por la emigración que hubo. Entonces es un país muy característico, muy importante en cuanto a adaptar esas nuevas tecnologías y esa filosofía de economía digital dentro de unas economías tradicionales. Y es por eso por lo que también les invitamos el año pasado, por ver cómo habían hecho ese camino y esa dualidad entre un país verde, muy bonito, con una cultura también muy atlántica, muy parecida a la nuestra, con unos paisajes espectaculares, con un peso importante del turismo, y cómo habían hecho ese paso y esa transición, sobre todo a partir de los años 80, hacia una digitalización, hacia una economía más innovadora y hacia la unión con un país tan importante como Estados Unidos en los ámbitos digitales. Y eso fue lo que el año pasado conversamos, discutimos y aprendimos de ellos. El objetivo de este año de invitar a Eslovenia es conocer un país que es un país pequeño dentro de la Unión Europea, que ha avanzado mucho en los últimos años en el ámbito de la digitalización, sobre todo en la cultura digital, es decir, en la inmersión digital de todos sus ciudadanos, en el uso de tecnologías digitales para todos sus ciudadanos. Que nadie se quede atrás, ¿no? Eso es, empezando por los niños y los mayores, es decir, en esos dos rangos. Que no tienen que reñir los perfiles generacionales con el acercamiento a las nuevas tecnologías. Y es un país también muy centrado en el medio ambiente, en la sostenibilidad y en el turismo. Eslovenia es un país que su PIB le aporta grandes cifras el turismo, y queremos también aprender cómo ellos han hecho ese camino de convertir también una sociedad que normalmente siempre había sido tradicional en una sociedad digital. De hecho, vamos a contar con la exministra entre los años 2021 y 2023, con Emilia, que ha sido ministra del ámbito digital en Eslovenia, en un país. Y como Eslovenia, en un país que además forma parte de la Unión Europea desde hace poco, y queremos saber también cómo han aprovechado esos recursos comunitarios para implementar estas nuevas políticas, esta digitalización en ámbitos escolares, en ámbitos de la tercera edad. Es decir, queremos analizar cuáles son los servicios que ellos están implementando para nosotros poder dar pasos en ese camino. Pues esperamos que sirva para construir puentes, nunca mejor dicho, y tomar iniciativas que allí hayan tenido éxito para implementarlas aquí, porque aquí a veces da la sensación de que vamos precisamente levantando muros, ¿no? Ponemos trabas a los mayores para el conocimiento digital o el uso de simplemente para el tren, para poder subirte a un tren, para una persona mayor con alguna dificultad ya le extraña casi un universo. O la brecha que hay también a nivel bancario, también de prestación de servicios en entornos rurales, que aquí conocemos también un poco la situación. Pues todo esto supongo que puede venir a plantear soluciones que sean adoptables en el futuro. Creo que también va a haber otros territorios más cercanos, una mesa redonda con Barcelona, Madrid o Málaga. Bueno, de Barcelona a Madrid poco podemos decir, ¿no? Supongo que casi todo está dicho. Málaga, por ejemplo, ¿se ha convertido en un polo funcional significativo? Sí, sobre todo porque lo vinculamos mucho a la cultura últimamente, Málaga, por ejemplo, sí, pero no sé si también en el tema de la innovación y de la tecnología también ha ido adquiriendo galones. Sí, correcto, sí. Eres uno de los polos a nivel de comunidad autónoma de Andalucía que más ha crecido en los últimos años a la hora de captar tanto talento
como fondos para la inversión en nuevas tecnologías y en concreto en nuevas empresas basadas en la tecnología, lo que se denomina startups. Málaga ha crecido en los últimos años de forma exponencial, también con un rediseño ciudadano, es decir, con un rediseño de lo que es la ciudad. Ha creado barrios tecnológicos, lo que ellos denominan, pues un poco con el modelo de Silicon Valley de referencia, áreas específicas en los cuales las personas y las empresas que quieren acudir a trabajar tienen ciertas facilidades en cuanto al transporte, en cuanto a la interacción entre las propias empresas que hay, es decir, no es un polígono al uso, sino que es una comunidad digital. Y eso ha hecho que Málaga sea un referente a nivel nacional e internacional. Y también, lógicamente, porque esto no es gratis, con grandes cantidades de inversión. O sea, que decir, con grandes fondos, con grandes empresas tecnológicas que han acudido a la llamada de Málaga y que han invertido varios millones de euros para crear esos espacios colaborativos y cooperativos y que han crecido a lo largo de estos años. Conocer el proceso de conversión, precisamente, hace ver la amenaza. Quiero decir, porque para recorrer ese camino quizás empezamos, no sé si tarde, pero vamos un poco rezagados, como en otras muchas cuestiones. Para recorrer ese tramo de separación y ponernos al nivel, ¿vamos a ser capaces o siempre vamos a ir un paso por detrás? No, yo creo que vamos a ser capaces. Cantabria es una región que, aunque parece que hay otras regiones, y evidentemente lo son, más avanzadas por tamaño, por economía de escala, nosotros tenemos la ventaja de que también podemos analizar cuáles han sido los puntos fuertes y acoplarlos a nuestras estrategias de innovación y de digitalización, por ejemplo. Entonces, ese camino que ya han iniciado otras comunidades autónomas, otras regiones en Europa, con mayores fondos y con mayor economía de escala, porque evidentemente nuestro tamaño es el que es y nos tenemos que ceñir a él, no podemos crecer de manera abrupta porque lo hemos visto en otros sectores, no podemos crecer exponencialmente. Morir de éxito también a veces. Morir de éxito es igual de malo que quedarse inmóvil. Entonces es importante que Cantabria avance al ritmo que Cantabria debe avanzar, pero que además se nutra de las diferentes caminos que ya otros han iniciado. Por eso esa mesa redonda de Barcelona y Madrid sobre la cual vamos a reflexionar cuáles han sido los caminos que ellos ya han iniciado, evidentemente a diferentes escalas, pero que nosotros podemos tomar como enseñanzas y que podemos implementar ya, porque ya sabemos cuáles han funcionado y cuáles no. Esa es la ventaja de ir un poco rezagados en comparación con otras. Siempre se ha dicho que Cantabria es un poco un territorio aislado, tradicionalmente. ¿Cómo condiciona el tema de las infraestructuras que no acaban de despegar o que no acaban de llegar a Cantabria? Sin ir más lejos, la alta velocidad con la meseta, los problemas que de vez en cuando surgen con los destinos y frecuencias de las aerolíneas, el tren Santander-Bilbao y la conexión del arco atlántico. Todo eso, ¿cómo condiciona precisamente las pretensiones o las expectativas de crecimiento? ¿Es tanto? ¿En estos sectores en concreto puede minimizarse el impacto que pueda llegar a tener? Sí, correcto. Yo creo que en el ámbito de la innovación y la digitalización, evidentemente las infraestructuras juegan un papel importante, pero no es el punto clave para el desarrollo de estos dos ámbitos, sobre todo si lo queremos hacer en un desarrollo orgánico dentro de las diferentes empresas, porque siempre pensamos innovación y digitalización en empresas de esos sectores, pero como decíamos al principio de la charla, la digitalización y la innovación va más allá. Es un sector que es transversal a los diferentes sectores productivos. Entonces, podemos crecer orgánicamente dentro de Cantabria en los sectores de la innovación y de la digitalización, convirtiendo proyectos tradicionales en sectores tradicionales también, en proyectos innovadores y digitales, y podemos también atraer nuevos proyectos. En esto, sí que es verdad que la innovación y la digitalización se diferencia de otros sectores productivos en que las infraestructuras, con poca infraestructura de comunicaciones, logras o necesitamos otro tipo de infraestructuras diferentes a las convencionales, ¿no? Exacto, eso es. Bueno, ejemplo, aquí en Santander afortunadamente hemos ido ganando distancia, ¿no? En el sentido de que, oye, cada vez llegan más cables intercontinentales. Exacto, eso es. Sin ir más lejos, eso es uno de los ejemplos. Luego también tenemos una gran cobertura de digitalización
digitalización estructural, es decir, que tenemos mucho cable tirado, mucho cable que nos llega y mucho cable tirado, hablando coloquialmente. Sí, sí. Pero quiero decir que sí que estamos en una posición en la cual quizás las infraestructuras de comunicación al uso, el transporte, es determinante, pero no es vital para el desarrollo de este tipo de proyectos. Todo esto suena muy futurista. No, lo digo porque, entiéndase bien, lo digo para dar pie a un breve listado de los importantes ponentes y participantes que va a haber en CEMIT 2025, porque una de ellas, sin ir más lejos, ha sido considerada una de las 40 personas mejores futuristas de España por la revista Forbes. Uh-huh. Forbes, bueno, ya sabemos a nivel mundial lo que supone en otros listados. En esto de futuristas, ¿a qué se refiere? Bueno, futuristas es más una visión, es más una forma de pensar, más que una forma de actuar. Es una forma en la cual es una revista a nivel mundial del ámbito de los negocios, lo que quiere es clasificar un poco cuáles son las visiones de referentes en los ámbitos empresariales y sobre todo también cuáles son los caminos que muchos de estos referentes futuristas abren para otros sectores y para otros ámbitos socioeconómicos. Entonces ese es el perfil que hemos intentado traer este año a CEMIT. Personas que por su visión, su experiencia y sobre todo por los conocimientos que tienen, que poseen, puedan darnos ideas y puedan orientarnos hacia dónde va a ser el futuro o hacia dónde vamos a iniciar esos caminos del futuro. Y que el futuro realmente ya está aquí, en Exacto. muchos casos, ¿no? Mónica Quintana, me refería allá como ponente. ¿Quiénes son los nombres, digamos, más destacados que más pueden aportar dentro del elenco que habéis logrado seducir para llegar a Santander? Que supongo que venir a Santander de por sí ya es algo bastante motivador, ¿no? Sí. Bueno, Carlos Santana también va a estar con nosotros, que es uno de los referentes de la inteligencia artificial. Luego vamos a tener empresas muy características e importantes como Amazon Web Services, como Shein, que es una gran multinacional en la cual vemos a diario anuncios sugiriénoonos compras. Ahora está tristemente de moda AliExpress. Sí, exacto. En el terreno político incluso, es terrible. Eso es. Y luego también referentes en el ámbito también de la gestión del talento, de la gestión de los recursos humanos, de la forma en la cual las empresas utilizan. Sí, porque a veces se habla mucho de ganar mercado, ¿no? De expandir negocio, pero todo eso parte de una estructura y de un organigrama muy bien definido, muy bien, digamos, engrasado y que sea capaz de remar en la misma dirección. Sí, no nos olvidemos que por mucha innovación y digitalización las empresas están hechas de personas. Entonces tenemos también que gestionar herramientas como la inteligencia artificial, que muchas veces nos ponen en el brete o crean ciertas expectativas que luego algunas se cumplen, otras no, pero siempre volvemos a la persona. Siempre volvemos. ¿Has escuchado la noticia de Albania? No. Que tiene la primera ministra de IA. Algo había leído, correcto, sí. Terrible. Sí. Bueno, terrible, a ver, entiéndase bien. Había leído el titular, que lo habían propuesto como una opción para poder... Pocos límites parece que quedan ya. Sí. La regulación supongo que también juega un papel determinante, ¿no?, en el uso de todas estas posibilidades. Sí. Hay dos ámbitos que son claves todavía en la innovación y en la digitalización, que es la seguridad y la regulación. Sí, la seguridad, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Yo creo que no desvelo nada a nadie que no sepamos hackeos, a diario, exacto, y que suframos como ciudadanos. Incluso los datos de INCIBE del Ministerio son escalofriantes, o sea, todos los días y a cada minuto empresas sufren ataques, ciberataques. Y luego el dato y la seguridad del dato, lo que comentabas antes, la regulación del dato. Es verdad que Europa es uno de los continentes que más está regulando el dato, que más está preocupado. La Comisión Europea está muy preocupada y está intentando regular el dato para que nuestros datos no circulen por ahí libremente y sean objeto de mercadeo entre las empresas y entre los agentes que funcionan en papel también innovación. Los encontramos en contenedores. Sí, bueno, efectivamente, pero intentamos que estas cosas no pasen y yo creo que los legisladores intentan que estas cosas no pasen. Y ¿vamos por delante o por detrás? Mira, en inteligencia artificial
y en la regulación de la inteligencia artificial, en la regulación del dato, yo creo que Europa va claramente por ¿Valoramos delante. antes el potencial que la amenaza precisamente o el riesgo? Bueno, yo creo que estamos intentando lograr un balance, ¿no? un equilibrio, sí. Sí que es verdad que a Europa se le achaca normalmente cierta lentitud y que en Bruselas están los burócratas que lo único que hacen es legislar. Pero es cierto que necesitamos ciertas garantías de gestión de nuestros ámbitos en los cuales nos desarrollamos. Y la innovación y la digitalización es, por así decirlo, el ámbito en el que nos desarrollamos. Es que no hay nada que no sea innovador y digitalizador en nuestras vidas, desde nuestros teléfonos móviles hasta nuestras tabletas, los sistemas que utilizamos en este aceptamos estudio. las cookies y mirar qué supone. Eso es. No... Entonces, yo creo que Europa está haciendo bien los deberes en comparación con otros continentes y con otros países. Sí que es verdad que eso nos ralentiza, pero yo prefiero vivir en un entorno paso seguro, firme pero seguro, ¿no? Eso es, en un entorno firme y seguro, que no correr mucho y luego llevarme alguna sorpresa. CEMIT, decía, es un ejemplo y un retrato de la colaboración público-privada. Supongo que esa es la única vía posible para que todo esto se haga realidad, ¿no? Completamente. Si no tuviésemos el apoyo, en este caso del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Innovación, no podría existir CEMIT. Y también si no tuviésemos el apoyo de todas las empresas que vienen a CEMIT y que también sponsorizan en algunas facetas de CEMIT el evento, y los proveedores y las personas que invierten su tiempo y su trabajo junto a nosotros, junto a COE, para diseñar todo el CEMIT y que nos aportan ideas. Eso es la colaboración. La colaboración público-privada, como bien has dicho, es clave en CEMIT. Y de hecho no existiría CEMIT si no tuviésemos esa colaboración público-privada. Y eso yo creo que también es una de las cosas que hay que poner en valor, ya que vengo en nombre de mi empresa, de COE, y es una de las cosas que hay que poner en valor de COE, que intentamos cada vez más lograr esa colaboración público-privada, ser agentes e intermediarios entre la administración y las empresas y sobre todo también escuchar cada vez más a nuestras empresas y a nuestros asociados y a los que no lo son, a los que serán asociados nuestros, para lograr eventos como CEMIT. El año que viene será la 5ª edición. Propongo como uno de los hilos conductores que aquellos que quizás participaron en la primera puedan contar cómo les ha ido, si han emprendido alguna nueva área de negocio, cómo han ido implementando quizás mecanismos de innovación y tecnología en sus desarrollos industriales. Bueno, mira, esa puede ser una tesitura que plantear para la hoja de ruta del próximo año. La apunto porque me parece una idea excelente, porque 5 años para un ámbito como la innovación y la digitalización ya es un hito, exacto, y lo apunto porque vamos a recoger el guante y vamos a hacer el próximo año un CEMIT recopilatorio y un CEMIT de conocer cuál ha sido el crecimiento de los primeros CEMITers, como les llamamos. Bueno, por el momento, que aquellos que están interesados en conocer los pormenores del programa, de las ponencias, mesas redondas y todas las actividades que se van a desarrollar 2 y 3 de octubre en Escenario Santander bajo el paraguas de CEMIT 2025, tienen su página web donde pueden consultar. Supongo que está abierto todavía el periodo de inscripciones para aquel que esté interesado acercarse estos días y disfrutar de compartir experiencias, líneas de negocio, áreas de prospección, todo lo que queramos conocer o tengamos dudas razonables sobre cómo podemos implementar quizás esa idea de negocio que tenemos en la cabeza, pues la podemos encontrar aquí, ¿no? Correcto, sí, en la página web de CEMIT. Está todavía abierto el periodo de inscripción. De hecho, animo a todos los oyentes que quieran pasarse los días 2 y 3 de octubre a CEMIT que se apunten. Contamos con ellos y además este año vamos a tener grandes espacios de ocio, así que lo vamos a pasar también muy bien. Bueno, eso suena prometedor. Jorge Muyo, responsable de innovación, tecnología, IA, es que me cuesta todavía lo de la IA, digitalización. Muchísimas gracias por acompañarnos, COE CEPIME Cantabria. Estaremos encantados de hablar el año que viene de la que será ya la 5ª edición. Por el momento disfrutaremos de la 4ª. Pues muchas gracias, os animo a todos a que vengáis a CEMIT y por supuesto podéis contar conmigo cuando queráis y sobre todo ya pensando en el próximo CEMIT, en el CEMIT 5. Pelayo López, el primer café.